No te imaginas todas las historias increíbles que le pasan a gente como tú y como yo. Acompáñame a conocerlas. Pasa, siéntate, que aquí estamos echando el cuento. Esto es Echando el Cuento, un podcast con historias de gente común. Y nuevamente voy a hablar el día de hoy con una emigrante. Me va a estar acompañando Carla Michelotti, una gran amiga a quien conocí en la Universidad Central de Venezuela y que además su migración en algún momento colindó con la mía porque nos encontramos en el aeropuerto yéndonos de Venezuela y fue muy interesante tener ese último contacto con alguien conocido en un espacio tan vulnerable, ¿no? En el que uno está tan asustado porque finalmente se va de su país, se va de su ciudad, etcétera. Ella es Carla Michelotti. Carla, ¿cómo estás? Hola, Seymar, ¿cómo estás? Sí, recuerdo claramente ese encuentro que tuvimos con tu esposo. Tu vuelo estaba retrasado Ay, sí. y que fueron momentos de mucha tensión, fue bastante estrés. Ciertamente fue bonito porque fue lo último que vemos normalmente es nuestra familia que queda del otro lado y adentro conseguirte a alguien que además tú le tienes tanto aprecio fue bonito, fue una manera linda de despedirme del país. Y de estar acompañado dentro de esa soledad que ya tú empiezas a sentir cuando todo el mundo se queda del otro lado de migraciones. Así es, sí, porque Es- tú estabas con tu esposo, pero yo sí estaba sola, bueno, estaba con mi perrita, yo migré con toda mi perrita, pero no tenía otro ser humano con el que hablar. Entonces, sí, ciertamente me sentí acompañada durante el ratico que estuvimos ahí, porque mi vuelo sí salió antes que el de ustedes, fue bien bonito, fue una experiencia bien bonita. Carla, tu familia que es migrante también, ¿no? Viajó de afuera a Venezuela. Así es, mis abuelos maternos huyeron de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, mi abuelo era de los que luchaba en contra de Mussolini, ellos eran italianos, y llegaron a Venezuela, bueno, con una maletica llena de sueños. Allí tuvieron 3 hijos. De hecho, Venezuela se convirtió luego en su pedacito de tierra, pero mi abuela siempre quiso volver a su casa. Mi abuela sí nunca se acostumbró, mi abuela siempre soñó con regresar a su país y de hecho ella falleció deseando volver a su país. En cambio, mi abuelo sí, desde siempre se sintió en casa, le gustaba el clima, la gente que había conocido. De hecho, sus hijos estudiaron en un colegio que tenía además el doble pensum. Entonces, en las mañanas veían clases del pensum venezolano y en la tarde veían clases del pensum italiano. Entonces, ellos siempre estuvieron como Wow. muy relacionados con la cultura. Ellos sí fueron a visitar Italia. Eh, Tenían contacto con sus tíos, con sus primos. Ya luego esta nueva generación sí no tuvo esa oportunidad. Es más, en la casa se hablaba italiano, pero era para que los adultos pudieran tener sus conversaciones sin que los niños escuchemos, ¿no? Entonces, ahí ellos después reconocieron que fue un error no habernos incluido en esas conversaciones porque, bueno, ahora ni mi prima, ni mi hermanito, ni yo, ni siquiera mi último tío, porque después de que fallece mi abuela, mi abuelo se vuelve a casar y tiene otro hijo, que de hecho tiene 4 años más que yo, él más que mi tío parece mi primo. Y Sí, él es prácticamente de esta generación también y él tampoco habla italiano. Todos tenemos la nacionalidad, pero no hablamos el idioma. esa es mi historia. Al contrario de lo que pasó en tu familia, mi abuelo se fue solo, mi abuelo también se fue de Italia un poquito después de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, se fue a causa de lo que pasó precisamente después de la guerra, o sea, el hambre, la falta de trabajo, la falta de oportunidades, y bueno, que fue la época en la que yo creo que la mayor parte de los italianos salieron. Sí, de hecho, ahorita que me acuerdo, mi abuelo siempre contaba que su hijo mayor, o sea, mi tío, fue concebido en el barco camino a Venezuela. Mi abuela Mi abuela salió, sí, casada y todo, pero ella salió sin embarazo y llegó a Venezuela embarazada. Bueno, hecho en el océano, esa es una historia muy interesante. Esa es una súper historia. Yo no llegué a conocer nunca a mi abuela porque ella falleció cuando mi mamá todavía era muy joven, pero mi abuelo siempre contaba esto. A mí hay gente que se ríe conmigo porque yo llegué a Argentina cuando me fui de Venezuela y yo llegué en julio y nosotros sacando cuentas, yo tengo que haber quedado embarazada a finales de agosto y mi bebé nació en mayo y todo el mundo me dice, ustedes hicieron a ese niño en el avión, a mí nadie me lo niega. Y yo, mira, no, las cuentas no dan y nosotros de verdad estábamos muy asustados para pensar en otra cosa en el avión. Era muy Justo poco te iba a tiempo. contar lo mismo.
Casi puedes contar lo mismo que mi abuelo. Bueno, pero lo que te comentaba es que al final todas estas olas migratorias terminan siendo como circulares, ¿no? No, Sí, nuestra familia o un miembro de nuestra familia, al menos en el caso de la mía, fue mi abuelo solo. Mi abuelo se casó en Venezuela con mi abuela y bueno, en realidad cero Italia, mi amor. Lo único italiano que teníamos nosotros era, no sé, la nariz grande, supongo. Otra cosa, de verdad que no sé. Pero totalmente. Carla, tú emigraste de Venezuela un año antes que nosotros, de hecho, y luego volviste a buscar tu título. Sí, no migré un año, sino 5 meses. Ya yo había terminado la carrera, ya yo había presentado mi tesis y todo, pero no me habían entregado el título. Entonces yo igualito me vine para Perú y me regresé a graduarme. Me regresé Claro. única y exclusivamente a graduarme. Y además fue bien interesante porque la primera vez que yo me vine, yo nunca terminé de aterrizar que yo realmente había migrado. Yo me vine con la esperanza de, bueno, ya dentro de un año me devuelvo otra vez a Venezuela. Creo que mucha gente salió así. Es más, cuando Sí. hablé con uno de mis jefes, recuerdo claramente que me dijo, tú no te vas a devolver en un año, mínimo dentro de 3. Yo le dije, no Ujú. puede ser, no, 3 años a mí me parece demasiado. Y resulta que ya tengo 5 años afuera y no me veo regresando a Venezuela, por lo menos no en el corto plazo. Sí. Pero sí, sí recuerdo que yo me vine con esa esperanza de que yo voy a volver y nunca, durante esos 5 meses que estuve aquí, nunca sentí que realmente yo había emigrado. Yo me sentía como que De estoy aquí. vacaciones. Sí, yo estoy aquí de paso, yo hablaba con mis amigos igual. Es más, yo llegué el 7 de febrero, domingo 7 de febrero, y ya el lunes yo tenía trabajo porque, bueno, gracias a Dios yo había conocido a unos peruanos en Venezuela y ellos se habían devuelto muchísimo antes que nosotros y tenían una empresa aquí, es una pequeña productora audiovisual, y ellos me ofrecieron la mano, ellos me ofrecieron trabajo, yo llego a la casa de ellos y ya desde el lunes yo estaba trabajando ya con ellos. O sea, yo nunca Increíble. tuve, sí, nunca tuve ese espacio de, bueno, déjame terminar de asimilar que estoy aquí. No, yo llegué, de una vez ya estaba trabajando, ya tenía compañeros nuevos, ya todo, pero nunca me sentí parte hasta que regresé y en ese segundo vuelo que ya yo estaba sola, ya estaba con mi perra, ahí fue que yo empecé a llorar y ahí fue que a mí me vino como tal la depresión Me fui. normal del migrante, del me fui. Y Carla, ¿por qué? A ver, esta pregunta te la voy a hacer yo a ti, pero te la voy a hacer porque a mí me la preguntaron mucho. ¿Por qué te fuiste a Perú? A ver, te digo que me lo preguntaron mucho porque en Argentina es muy común que la gente sea familia de italianos, o sea, mucha gente tiene su doble ciudadanía o no tiene la doble ciudadanía, pero bueno, sus abuelos son italianos, hasta sus papás son italianos y cuando yo les contaba que yo tenía esta segunda nacionalidad, desde el punto de vista del argentino, ellos no comprendían porque obviamente ellos siempre han estado con esto de la crisis, la situación, desde 2001 es como que todavía el país no termina de arrancar, o sea, o todo es muy, muy bueno y son los mejores, o todo es malo y es espantoso. Y ellos decían, pero ¿por qué te viniste para acá si Argentina está igual que Venezuela, no? Y nosotros como que, mira, no está igual, pero para nada, principalmente. Al menos en el caso de nosotros, a mí no me había salido mi ciudadanía cuando nosotros decidimos emigrar. Irnos a Argentina era mucho más sencillo por tema papeles y además los vuelos a España eran más o menos el triple de lo que me costaría irme a Argentina, por ejemplo. En mi caso, mi abuelo fue súper visionario y desde que llegó Chávez, él nunca apoyó a Chávez, él siempre estuvo súper en contra de Chávez y siempre dijo, chicas, preparen sus papeles a sus hijas, porque mi tío mayor no tenía hijos, pero sus dos hijas sí tenían hijos y decía, chicas, preparen sus papeles, sáquenle los papeles a los hijos y prepárense porque nos tenemos que ir en cualquier momento para Italia. Mi mamá empezó a sacar los papeles, mi tía también empezó a sacar los papeles, mi abuelo fallece en Venezuela en el 2006, entonces este fue como también un pequeño golpe para las familias. Imagínate, estamos hablando que todavía la crisis no era ni la sombra de lo que es ahorita. Claro. Y hubo un problema con los papeles de mi hermano porque mi mamá se había casado con mi papá. A ver, mi mamá se había casado con mi papá, luego se divorció y se puso a vivir con el papá de mi hermano. Bueno, mi mamá había introducido su matrimonio en Italia, ella en Italia estaba como casada, pero cuando tiene a mi hermano,
ella se había sacado una cédula que decía soltera, ni siquiera decía divorciada, decía soltera. Porque bueno, porque en Venezuela las cosas también funcionan muy Raro, impromptu, sí. muy raras. Entonces tú te vas a sacar la cédula y te preguntan, ¿cuál es su estado civil? Ah, yo soy soltera. Ah, ok, pues, te pones soltera. Para Italia eso no tenía sentido. Ella tenía que haber hecho el trámite de divorcio y luego tenía que haber presentado al niño como divorciada, no como soltera. Entonces, bueno, para mi hermano sí fue un poquito más complicado sacar la nacionalidad, lo mío fue rapidísimo, además yo era menor de edad, para mi hermano hubo que esperar además que fuera mayor de edad, porque justo en este momento que íbamos a sacarle los papeles a mi hermano, bueno, había que hacer todo el trámite de meter el divorcio en Italia, luego acomodarle la partida de nacimiento a mi hermano, fue todo un trámite que duró años además, y bueno, al final tuvimos que esperar a que mi hermano fuera mayor de edad y a él le termina saliendo la nacionalidad cuando ya vivíamos aquí en Perú. Teníamos años planificando irnos para Europa. Inicialmente habíamos pensado ir para España y de España en algún momento migrar para Italia. Pero Sí. ¿qué pasa? Lo que tú dices, el pasaje, solamente el pasaje, sin contar con el costo de vida, pero solamente el pasaje triplicaba el costo de lo que salía un pasaje para Perú. Entonces, evidentemente, nosotros no pudimos ahorrar, porque nosotros nos vinimos, mi mamá, mi hermano y yo, para llegar y además a dónde íbamos a llegar, porque ya los tíos de mi mamá y de mi tía ya habían fallecido, habían perdido contacto con sus primos, no sabíamos a dónde llegar, no hablábamos el idioma, los papeles tenían que ser traducidos, o sea, era como más complicado, era como más trámite, y llegamos a Perú como una manera de saltar un paso a la vez, ¿no? Como Perú nos queda más cerca, tenemos familiares que nos van a recibir en Perú. Yo tenía trabajo asegurado en la empresa de mi amigo, pero realmente nunca nos vimos con la intención de quedarnos en Perú. Mi intención siempre fue ir a Venezuela o bueno, en todo caso, terminar de saltar el charco en algún momento. Y ya tengo 5 años acá. Carla, y cuando llegaste, eso ya estamos hablando de que fue hace 5 años, tú te fuiste por 5 meses y luego volviste a buscar tu título universitario. ¿Cómo viste Venezuela en ese segundo viaje? Porque 2016, creo que lo he dicho con todas las personas con las que he hablado, 2016 fue un año muy duro, un año muy difícil. Bien complejo. Yo me fui a principios y cuando regreso nuevamente, la crisis se había exponenciado de una manera increíble. Las colas eran muchísimo más largas. El dinero no alcanzaba para absolutamente nada. Yo me acuerdo que mi sueldo en ese momento eran como 21.000 bolívares. 5 meses después ya no eran nada. Y yo no lo podía creer. A mí me parecía irreal porque yo me acababa de ir. Y la gente que estaba ahí, como que no lo veía, fue muy emotivo porque pude ver a la gente que tenía tiempo que no veía, pero las colas eran súper larguísimas, la situación, me acuerdo que me vine asustada y al mismo tiempo aliviada y dije, yo creo que tomé la decisión correcta porque esto no va a mejorar, todo lo contrario, cada día va más en declive. Creo que de verdad yo no me... por eso es que te digo que en ese segundo viaje fue que yo entendí que yo no me iba a devolver en un año. Entonces, eso fue un gran shock. Sí, volví otra vez a Venezuela. La última vez que yo volví fue 2 años después. Y la situación era aún peor. Había una crisis con el efectivo, que yo de hecho había conseguido efectivo aquí en Perú, de gente que acababa de llegar de Venezuela y que tenía efectivo. Se los compré al cambio en soles. Y era una cosa loquísima porque estaba justo en el cambio en el que si comprabas un cartón de huevos, no recuerdo exactamente cuánto costaba, pero por decirte, si lo pagabas en efectivo, te costaba 100 bolívares, pero si lo comprabas con tarjeta eran 200. Yo no entendía eso, o sea, para mí no tenía sentido, pero ok. Era súper complicado conseguir cosas, o sea, esa última vez fue complicadísimo y es más, casi me quedo atrapada en Venezuela porque cuando me fui a devolver, o sea, yo compré un pasaje Lima, Caracas, Lima. Sí. Cuando fue a salir de Caracas, el guardia no me quería dejar salir porque me dijo que yo necesitaba un pasaje otra vez de retorno. Y yo le dije, no, es que yo vivo allá y le mostré mi carnet de extranjería. Yo tengo 2 años viviendo legal allá, tenía mi carnet, gracias a Dios lo tenía en físico y el tipo no me creía, me decía que yo tenía que quedarme en Caracas, que no sé qué. Y tuve incluso que meterme en la página de migraciones, meter mis datos para que él se diera cuenta de que yo no le estaba mintiendo y que yo tenía un trabajo, tenía también mi constancia de trabajo. Yo le dije que tenía que empezar a trabajar ya. Hablando con el tipo, logramos convencerlo de que me dejara volar, pero
casi me deja ahí. Yo no, o sea, mira, yo tengo pánico, de verdad que yo no he viajado tanto en mi vida, pero en cualquier caso a mí me hicieron un poquito de feo en Argentina cuando quise viajar a España, porque precisamente no se podía viajar como turista. Entonces yo Exacto. tuve que sacar como todos mis papeles de que teníamos ciudadanía europea y no querían dejar venir a mi esposo que no la tiene. Entonces tuvimos que mostrar el acta de matrimonio, bueno, todo un proceso, pero con los agentes migratorios, con las personas de la aerolínea, no con un militar. ¿Me explico? Sí. O sea, porque quizás la persona que te revisa en migraciones es de la policía, investigaciones, pero no es un militar, es a lo que yo me refiero, no es alguien del ejército, no es alguien de la guardia. Sí, Qué y horrible. son ellos los que determinan si viajas o no, increíblemente. Carla, y una vez que empezaste a trabajar, ¿cuánto tiempo te quedaste en ese trabajo en Perú, en tu primer? Aparte que bendecida de que estabas trabajando en una productora audiovisual, ¿no? Siendo comunicadora. Sí, de verdad que fue, yo estoy muy agradecida con la oportunidad que me dio la vida porque yo aquí, gracias a Dios, no he tenido que trabajar en otras cosas que no sean de mi área. Yo estuve un año entero en esa productora audiovisual. Yo empecé a colaborar con la ONG de venezolanos en Perú. A través de esa colaboración que tuve con ellos, saqué la primera edición de un diario que ellos querían hacer específicamente para venezolanos. Y bueno, fue la primera y la única. Después ya no salió más porque por tema presupuesto, en fin. Sí. Pero gracias que logro ese primer panfleto que además tenía mi nombre, el primer artículo había sido firmado por mí, yo estuve en la parte de producción, lo sacamos con las uñas y todo eso. Gracias a eso yo dije, cónchale, ¿sabes qué? Yo de verdad quiero volver a trabajar en el área de prensa. Yo necesito volver al área de prensa. Me gusta el área audiovisual, pero quiero volver al área de prensa. Y bueno, resulta que me meto en LinkedIn, porque ahora descubrí que se dice LinkedIn, no LinkedIn. LinkedIn, sí. LinkedIn. Ahora ahora lo llamo como tiene que ser. Bueno, me meto en LinkedIn y ya yo tenía tiempo buscando trabajo en los distintos medios de comunicación, pero justo ese día que yo me determiné, sabes que yo necesito volver al área de prensa, veo que estaban buscando a alguien del área de prensa y dije, chama, yo no tengo nada que perder. Me postulé. Y además te voy a contar un secreto que no lo sabe nadie, no lo sabe absolutamente nadie, y es que me entero además que el CEO de este canal de televisión es venezolano. Y agarré con todo el miedo del mundo, le escribí, bueno, con además asesorada por mi mamá empezó y que, pero escríbele, no Pero tienes nada mándale, que mándale. perder, escríbele, y yo, bueno, agarré y le escribí, hola, ¿cómo estás? No sé qué, estoy a la orden, estoy aquí, tengo papeles, porque esa es otra cosa, aquí no era tan sencillo sacar los papeles como en Argentina sacabas los papeles mucho más fácil, aquí no, y yo logré sacar los papeles como trabajadora residente. Pero mi Ok. hermano que también vino, él fue solicitante de refugio durante un tiempo. Y luego, cuando llegó mi mamá, también iba a solicitar su refugio, pero luego sacaron algo que se llama el permiso temporal de permanencia específicamente para los venezolanos y eso pues benefició tanto a mi mamá como a mi hermano, que ambos se regularizaron aquí De esa gracias a eso. manera, claro. De esa manera, pero en mi caso yo no tenía permiso temporal de permanencia para venezolanos, yo tenía una residencia como trabajadora, entonces digamos que eso me daba otro tipo de estatus, yo no era permanente, sino ya yo era residente, ¿no? Claro. Y nada, yo le escribí y le dije, mira, yo tengo esto, tengo este beneficio, yo tengo mi carnet de extranjería, todas las cosas. Y Chama me contestó una maravilla, de verdad que yo lo tengo en mi corazón, a pesar de que no fue que nos hicimos amigos ni nada de eso, sabes, para mí que él me haya contestado fue súper importante. Y nada, total que me llaman a la entrevista. El proceso duró como 3 meses, o sea, me hicieron cualquier cantidad de entrevistas, varias veces me citaron para entrevistarme, primero con un reclutador externo, luego en recursos humanos, luego me entrevistó el productor del noticiero porque yo me estaba postulando para trabajar como redactora de noticiero. Ok. Entonces, me entrevista el productor del noticiero de la madrugada, me entrevista la coordinadora de prensa, me entrevista la gerente de prensa. Dios mío, yo decía, qué complicado es postular aquí, pero gracias a Dios me dieron el trabajo. Y es exactamente un año después de que ya yo estaba en el Perú, empecé a trabajar
en un medio de comunicación, un canal de televisión de señal abierta. Eso también fue uno de los mejores momentos de mi vida porque yo no lo podía creer. Además que cuando yo entré en la carrera, yo siempre quise trabajar en televisión, Sí. pero siempre tuve la oportunidad fue de trabajar en escrito. Nunca había trabajado en la televisión y para mí fue wow. Y todavía, bueno, ya tengo 4 años en el canal. Pero es que de verdad que es la historia, o sea, te voy a ser honesta, de todas las personas con las que yo he conversado, mira, para mí esa es una historia que yo la veo y yo digo, no me pasa, Yo no me sé, estaría pasando. Y yo es muy sé. interesante porque cuando tú estás en esa posición, uno no se da cuenta, no digo que sea tu caso, pero uno a veces no se da cuenta yo no sé si las bendiciones o las oportunidades que se nos van dando en el camino y no le pasa a todo el mundo. Y uno no se da cuenta de que hay personas que lo intentan muchísimo y no les pasa por suerte, mira, por simpatía, porque no me caíste bien, porque no estabas totalmente preparada, porque, mira, porque ese día la luna estaba en Júpiter, lo que sea, pero no pasa. Y cuando pasa es como un bálsamo en el corazón para mucha gente porque es como, mira, es posible, o sea, quizás no va a ser hoy, pero puede pasar y a esta persona le pasó. Sí, Es sí, muy yo interesante. estoy súper consciente de la fortuna que tengo. Yo sé que mi historia no es la historia de todo el mundo. Además, tampoco es tan perfecta porque dentro de todo, bueno, cuando entré en este canal, el salario que me estaban ofreciendo, bueno, a mí me parecía que estaba bien, era más del sueldo mínimo. Yo dije, bueno, si es más del sueldo mínimo, me parece que está bien. Luego ya una vez que entré como tal a trabajar, me di cuenta de que me estaban pagando la mitad de lo que cobraba el que menos ganaba de mis compañeros de área, de los que trabajaban en lo mismo que yo. Wow. Y bueno, de mis compañeros había quien ganaba hasta más de eso. Entonces sí, me di cuenta de que eso, espérate, ya va, porque está pasando esto. Y empecé también como una cruzada de yo necesito que me estandaricen el sueldo, ¿no? Y Sí. bueno, 4 años después realmente no pasó, nunca llegó, porque además después de eso empezaron como que las crisis, en el canal empezó también una crisis económica, entonces, no, que no se puede por la crisis, no, que no sé qué, no, después llegó el COVID, bueno, siento que además fue una mala jugada realmente de recursos humanos, más que, o sea, Que de más las que de mi personas jefe. que tus jefes, claro. Exacto, o sea, fue recursos humanos bueno, me ofrecieron eso, yo realmente no tenía con qué compararlo, me pareció que estaba bien y ahora me doy cuenta que en verdad no alcanza para tener, digamos, o sea, para comprarme mi casa, para comprarme mis cosas, realmente no alcanza para sobrevivir, además que después de que yo entré aumentó el sueldo mínimo y las cosas también han ido aumentando, hay una inflación bastante pequeña, pero la hay, existe, lo que yo me gastaba hace 4 años en mercado ya no es lo mismo que me gasto ahorita, entonces sí existe, entonces, bueno, no es del todo perfecto, sí hay una disparidad, de repente por ser mujer, además por ser migrante, sí hay una disparidad, pero el aprendizaje que yo he tenido allí es muchísimo, la experiencia, por supuesto, yo estoy súper agradecida por estar ahí. Sé que muchísimos darían lo que sea por tener la misma oportunidad, no tanto de Sí, estar ahí, sino de que te den ese chance, porque tú sabes que tú puedes hacer muchas cosas, pero que te den la oportunidad de demostrar lo que sí. puedes hacer, eso es una bendición. Yo hace poco renuncié al Okey. canal, acabo de renunciar al canal porque, bueno, precisamente siento que también ya como que mi tiempo acá acabó, ya tengo 4 años en el canal, siento que aprendí lo que tenía que aprender, pero sí siento que necesito dar ese siguiente paso Sí, que siempre quise, de saltar el charco. Además que es un plan familiar que tenemos y todo, y la gerente de prensa, mi jefa, me reconoció que no es fácil tampoco tener que adaptarte no solamente a las palabras, sino en general a la manera de redactar, a la manera de hacer las locuciones, porque yo también hago notas y mi voz sale al aire. Entonces yo tuve que adaptar mi tono de voz
para tener un estándar, así es. Sí. Y yo ciertamente sí, o sea, no fue fácil, o sea, a mí me costó, pero yo, no, hombre, agarré y me sentaba con mis compañeras y les pedía que me dieran los tips y me aprendí todas las palabras. En la actualidad siento que ya como que mi tiempo acabó y sé que esa suerte que tuve aquí, esa fortuna, esa estrella, probablemente no me acompañe en España. Espero que sí, Sí. pero estoy consciente de que estoy dando un paso grande y que no sé si voy a tener esa misma bendición. Y eso es lo que da miedo, ¿no? Yo te Sí, digo porque ya yo estoy del otro lado. Yo estuve en Argentina muchos años y ahora estoy en Malta. Y te digo que en mi segunda semana en Malta, yo me senté un día con mi esposo, mi hijo se durmió y yo me senté a llorar con miedo, pero miedo en serio, miedo en el estómago. Y le dije, ¿por qué nos fuimos? O sea, nosotros no estábamos. Y tú dices, pero ¿por qué no fuimos? Claro, yo no sé, yo tenía fantasmas en la cabeza, decía, a mí nadie me va a contratar, a mí nadie me va a querer. Y es porque es difícil salir de lo que conoces, que no sí, significa que te va a ir mal, no, pero es normal sentir miedo. sí, al final terminas creando una zona de confort, terminas además creando raíces porque tú tienes la misma cantidad de tiempo que tengo yo acá. Ya tengo aquí a mis amigos de toda la vida, tengo amigos nuevos, ya sé cómo se mueven las cosas aquí, ya tú tienes un estilo de vida que obviamente salir de eso, tú sabes que tú vas con un objetivo. En mi caso también me duele cuando le digo a mi gente, sabes que me voy, me ha dolido tanto como me dolió la primera vez. Y yo pensé que no iba a ser así. Yo pensé que no, ya salí una vez, ya lo demás, pero no, No, duele horrible, duele sí. horrible, duele Ujú. horrible. Siento otra vez ese vacío en el estómago de que, pero ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que esto es lo que tengo que hacer? Y la gente también que se queda, sigue su vida y tú te das cuenta de que tú no estás. Por lo menos yo tengo una Sí, amiga que está embarazada, ya, la madrina de mi hijo, imagínate. Y yo me fui y la dejé embarazada y yo y que yo iba a estar en su parto y no estoy. Y mis amigos cumplen años y yo no estoy. Y todo eso. Y te sigue pegando igual que como si estuvieras en Venezuela. Es muy loco. que fue lo mismo que nos pasó en Venezuela, sí. Exactamente. Carla, te quería preguntar, ahora que estabas hablando del canal de televisión en el que estabas, porque, bueno, yo no sé si me va a escuchar gente que no sea venezolana, pero no es un secreto que la situación migratoria de los venezolanos en Perú alcanzó unos niveles muy, muy altos y que hubo una respuesta de xenofobia de parte de un sector de Perú y que se entiende la preocupación que tenía mucha gente, porque obviamente siempre llama la atención empezar a ver tanta gente de otro país, por ejemplo, concentrada en Lima, en Buenos Aires pasaba lo mismo, o sea, de repente jamás habían visto un venezolano y de repente había un venezolano en cada uno de los lugares a donde tú ibas. Tú ibas a comerte un helado y te atendía una chica venezolana. Tú ibas al médico y la enfermera era venezolana. Y entonces es como la gente se empieza a preguntar. Tú estabas antes de esta situación de los episodios de xenofobia, pero además fuiste cara de un mensaje contra la xenofobia contra los venezolanos. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque no todo el mundo tiene no sé si es la fortuna de tener una voz para hablar sobre el tema y además el valor de poner la cara y decir, por favor, vamos a cambiar esto porque es horrible. Sí, cuando yo llegué en el 2016, aquí casi no había venezolanos. Es más, el venezolano que emigraba en ese momento se emocionaba cuando escuchaba otra voz, así otro tonito similar. Decía, ay, ese también es venezolano. Aquí no existía la harina pan, aquí no existía nada de eso. Yo me vine a comer una arepa, fue cuando regresé a los 5 meses. O sea, no era tan sencillo. Y éramos muy bien vistos y éramos muy bien recibidos. A la gente que yo conocía en mis primeros meses me decían, ay, qué lindo tu acento, a ver, habla otra vez, habla otra vez. Y te sentías muy bien, de verdad que te sentías muy bien recibido. Pero a medida que empezó a llegar muchísima más gente, después de esto que te digo, del famoso permiso temporal de permanencia, el PTP, llegó muchísima gente. O sea, aquí no midieron de verdad la capacidad de respuesta que iban a tener y en procesos migratorios tan importantes como el que estamos viviendo nosotros ahorita, se viene el necesitado, se viene el que viene solamente para fastidiar, el que viene solamente para hacer cosas malas,
se viene el que tiene un título bajo el brazo, el que no tiene nada, el que tiene 5 hijos, se vienen todos, porque bueno, también es un proceso ahorita migratorio complejo. Nosotros estamos catalogados ya como refugiados en el mundo. Para que una persona decida venirse a pie, caminando tantos kilómetros, es porque está muy desesperada, no es porque viene a fastidiar. Claro. Entonces, eso es algo que no se comprende del todo. Aquí también pasó lo mismo. De hecho, según las últimas cifras oficiales de migraciones que fueron antes de la pandemia, éramos 800.000 venezolanos. En este momento se está calculando que estamos por encima del millón, la cantidad de venezolanos que estamos aquí. Aquí se empezó a ver una ola de criminalidad extranjera que evidentemente no significa que todos los venezolanos sean criminales, sino que obviamente los malos hacen más ruido, Sí. pero los buenos somos más. Por eso, de la ONG Unión Venezolana en Perú surgió una contracampaña de el hashtag Los Buenos Somos Más y empezó a lanzar videos en redes sociales diciendo que, bueno, evidentemente hay muchísima gente que está haciendo el daño, pero muchísima más gente, o sea, por cada ladrón hay 100.000 que están haciendo cosas buenas. Hay 100.000 que están tratando de sacar a su familia adelante, que además están tratando también de sacar al país adelante, porque es el lugar donde vivimos. Nosotros queremos, por supuesto, lo mejor para el lugar donde estamos viviendo. Entonces, bueno, sale esa contracampaña y en el canal en el que yo trabajo, siempre han tratado de hacer trabajos especiales, notas especiales, sobre todo para el tema digital. Había un segmento que se llama Barra Libre, donde, bueno, los conductores y en general el periodista que quisiera del canal podía hablar sobre un tema que quisiera. Y a mí siempre me dio temor hablar sobre Venezuela. Yo nunca había salido a la cámara. De hecho, es la única vez que yo he salido en cámara. Pero me motivaron y me dijeron, es importante que quien le dé voz a los venezolanos seas precisamente tú. Porque, bueno, nosotros podemos hacer una campaña diciendo que los venezolanos buenos son más, pero va a tener mucho más peso que lo diga una periodista venezolana que trabaja con nosotros. Entonces, bueno, ok, está bien, lo hago. Hice mi guión y lo hice. Dije bueno, traté de explicar que nosotros no estamos aquí para comer ceviche, que es maravilloso, es riquísimo el ceviche, ni para conocer las maravillosas cosas que tiene el Perú, pero nosotros no estábamos aquí para hacer turismo, nosotros estábamos aquí porque estábamos huyendo de una crisis muy compleja. Ese fue el mensaje que yo traté de transmitir y muchos peruanos, por supuesto que me atacaron. Hay comentarios súper horribles en el video. Entre esos comentarios hay, ay, sí, ahora este canal que lo que hace es defender a los venezolanos, les van a quitar el trabajo a todos los venezolanos, que metan a más venezolanos. Mira, yo soy la única periodista venezolana trabajando en el canal en el que estoy. Y hay 2 ingenieras venezolanas trabajando en el canal. Y ya está, listo. No tenemos por qué quitarle el trabajo a nadie, simplemente llegamos, postulamos a una plaza que estaba abierta, competimos y quedamos, ya está, listo. O sea, nosotros no vinimos a quitar, ciertamente, cuando tú como empresa le ofreces menos dinero a un trabajador extranjero para que te haga lo mismo que te hace un trabajador nacional, obviamente ahí hay una injusticia muy grande, pero que no es culpa del migrante que está viniendo. Es culpa de la empresa que se está aprovechando. No tienes que atacar al migrante por eso. Tienes que pedir más bien que haya un control a los procesos que se siguen, porque nosotros además cuando estamos aquí, no es como dicen muchos peruanos ay, ustedes no pagan impuestos. Amigo, nosotros pagamos 40% de todo nuestro salario durante todo nuestro primer año. En verdad, para nosotros es sumamente complejo estar acá. Y no solamente acá, en cualquier lugar. Nosotros no estamos aquí porque, ay, sí, qué chévere, Perú nos regala las cosas, ¿no? Perú no nos ha regalado las cosas. Ciertamente nos ha abierto las puertas y eso nosotros se los agradecemos, pero que nos haya abierto las puertas no quiere decir que nos haya regalado las cosas. Y entonces no es como ellos pensaban. Eso de poner venezolano asaltó, venezolano humilló, venezolano no sé qué, era una mala práctica porque al final no tiene más peso que quien está cometiendo ese delito, sea extranjero, obviamente es delincuente, que sea extranjero a que sea nacional. Porque así como tú no dices, limeño asaltó a embarazada o trujillano, tú no dices eso, tampoco tiene más valor que digas colombiano asaltó, no tiene más valor. O sea, finalmente un delincuente es un delincuente y el canal en el que yo trabajo entendió eso. Y bueno, en este caso, el tema de los venezolanos está prohibido decir, por lo menos en los titulares, venezolano no sé qué. No es un venezolano, es un delincuente.
porque eso también ayuda a la estigmatización. Entonces, cuando tú veas a un venezolano, ay, no, cuidado porque me va a robar, ay, cuidado porque me va a descuartizar, y no. Exactamente. Y uno sabe, tampoco tenemos que ser ingenuos o lo que sea, decir, no, pero es que, no, es que sí hay delincuentes venezolanos, es que si Hay nosotros no delincuentes venezolanos. fuimos, fue precisamente porque la delincuencia, tanto institucionalizada como la delincuencia general, es insoportable, pero no es algo de mi país, o sea, no es que yo por nacer en este país, sabes, nací y me dieron una pistola. No, no Exacto, funciona así, me explico. Y tú no exacto, puedes juzgar a 40 millones de personas por las acciones de 3 o 4. es Es correcto. es muy común, igual que en este tipo de procesos migratorios haya descontento de parte de la población, porque lo extraño siempre nos va Hace a ruido. generar, nos va a hacer ruido. O sea, pasó en Venezuela en su momento, yo escuché 1000 veces, yo estudié con muchas personas que eran de Ecuador, con muchas personas que eran de Perú también, y con personas de Colombia. Y bueno, era una época, ya bueno, imagínate, cuando yo estaba en primaria, hace ya 20 años, ay, qué tristeza. Ay, Este, Dios mío. claro, pero era los 90, ¿no? Y que ellos venían de situaciones, eran chicos que habían nacido en Venezuela, pero venían de familias que habían migrado en los 80 por la guerrilla en Colombia, por, bueno, todo lo que pasó en Perú en los 80 también, que vieron en Venezuela ese lugar donde les podía ir mejor y efectivamente fue así. Exacto, hay casos de colombianos que roban en el exterior, de peruanos que también roban en el exterior, y no quiere decir que los peruanos sean delincuentes ni los colombianos sean delincuentes, sino que Exacto. hay, o sea, la delincuencia no tiene nacionalidad. Lo que al final nos debe quedar, ciertamente, o sea, tampoco podemos hacerlo al contrario, no, tampoco podemos decir, ay, como esta muchacha es venezolana y trabaja súper bien, entonces todos los venezolanos trabajan súper bien. No, No, también hay venezolanos flojos, también hay venezolanos que no les gusta hacer las cosas, o sea, hay de todo en la villa del Señor. yo sé que te has enfrentado a situaciones muy lindas, y te felicito también porque recientemente te casaste, estás en Sí, pareja, unas fotos hermosas, además. em, pero también has pasado momentos muy duros en tu proceso migratorio. sí. ¿Cómo ha sido estar desde el no estoy en mi casa, que uno a veces siente cuando está afuera, y enfrentarte a esas situaciones que quizás son tan duras y que uno se pone a pensar mucho en su futuro, en su... Sí, de hecho, no hay duda de que lo peor que me ha pasado, no solamente en la migración, sino en general en mi vida, ha sido, bueno, el fallecimiento de mi mamá aquí en Perú. Y a pesar de que sí tengo amigos muy queridos y que en ningún momento estuve sola, a mí me llenó mucho eso de que nunca me dejaron sola, además que yo ni siquiera tenía el dinero para los gastos funerarios y aquí tienen una costumbre que realmente no sé si en Venezuela también la hay porque nunca pasé por un funeral más allá del funeral de mi abuelo, que de eso se encargaron los adultos. Yo era adolescente, no tenía idea de cómo fueron los gastos del sepelio ni nada de eso. No tengo idea si en Venezuela también se hacen colectas para ayudar a amigos, pero aquí por lo menos es muy común que cuando hay alguien enfermo, que son muy solidarios, si hay alguien enfermo, hacen una colecta y te ayudan, te colaboran con lo que pueden. Si alguien de tu familia fallece, también hacen una colecta sin que tú la pidas y te entregan, es muy común. Entonces, mi mamá también tuvo amigos aquí y el día del funeral a mí me llegaron con un potecito de plástico con dinero en efectivo para para ayudar ayudarte. con los gastos, sí. Y en mi caso, mis amigos en el trabajo hicieron una colecta y también me llevaron el dinero en efectivo y mis amigos más cercanos simplemente me transfirieron la plata y ya está. Y yo nunca la pedí, no sabía de dónde iba a pagar eso porque además obviamente tú No, no te lo esperas y no teníamos el dinero, pero yo dije, bueno, no sé, será tarjeta de crédito y ya está. En ese momento yo entré en un hueco súper profundo que fue además difícil de salir de ahí. Y saber que no estaba sola, ciertamente sí me daba a mí como un alivio de, wow, hay gente que está pendiente de mí, hay gente que a pesar de que este no es mi lugar de siempre, sí. hay gente que está ahí para mí, que me está dando la mano, que me está poniendo el hombro para que si yo quiero llorar puedo, o sea, tengo dónde hacerlo, pero definitivamente, o sea, pasar por ese momento tan duro, lejos de mi papá, lejos de mi tía, de mi familia en general, de mi familia, lejos de mi casa, lejos de lo conocido. No es porque esto haya sido desconocido, sino porque
Uno no se digamos, imagina que te va a pasar algo así tan lejos, de verdad que exacto, tan lejos. Wow, fue muy duro. A mí me desestabilizó todo el mundo. De hecho, por supuesto que eso es lo normal que pase, incluso estando en tu casa, pero no es lo mismo que tú recibas el apoyo de tu familia, que tú estés en tu casa y que tú, sabes, puedas agarrar y decir, yo voy a renunciar a mi trabajo y me voy a tomar un tiempo para mí porque yo necesito pasar por esto. sí. No es igual. Es más, como 3 meses después falleció también la mamá de una compañera de trabajo y ella sí renunció, se encerró en su mundo, pasó por su momento y vivió su luto de una manera distinta. Claro, Yo no pude hacer eso, yo tenía que igual seguir trabajando, recibí muchísimo apoyo de verdad de mis compañeros, pero ciertamente fue un momento muy oscuro, fue un momento muy duro. Gracias a Dios yo estaba ya en ese momento no era mi esposo, era mi novio, y él, bueno, también me apoyó muchísimo. Mi hermano y yo que estábamos aquí nos dimos, bueno, muchísimo apoyo. Éramos nosotros dos nada más. Entonces solamente claro. queríamos estar él y yo en todo momento, para arriba y para abajo. Es más, ya yo vivía sola con Jorge. Teníamos un mes viviendo juntos y Wow. me devolví otra vez a la casa a vivir con mi hermano. Quedamos ahí casi un año. Otra vez fue un momento bastante complicado y bueno, fuera de ese que fue como el gran extremo, también cuando nosotros llegamos a la casa de mis compadres, nos permitieron además traer a nuestros perros. Yo me traje solamente a Chispa, que fue la que tuviste, pero Sí, además nosotros nos trajimos a la mamá y al papá de Chispa, que también eran nuestros perros. O sea, nosotros nos trajimos 3 perros y imagínate. nos permitieron, sí, nos permitieron quedarnos en casa, mis compadres, en su casa con mis perros y todo. Y nosotros estamos, por supuesto, muy agradecidos porque nunca nos cobraron nada por alquiler, nada de eso. Nosotros vivimos 9 meses ahí, pero la contraparte es que, por supuesto, pues no teníamos privacidad. Eran 5 niños, imagínate tú viviendo con 5 niños que corrían para allá, gritaban, peleaban, todo. O sea, nuestra vida, por supuesto, que cambió totalmente, fue caótica en todo sentido, porque claro, o sea, perdiste todo, perdiste tu privacidad, perdiste tu casa, perdiste todo. Además, cuando yo me vine, solamente tenía una de mis amigas del colegio aquí y ya, más nada. No había nada que yo conociera, no entendía muchas palabras, no las entendía. Es un proceso duro que, a pesar de que tuve la oportunidad de trabajar siempre en mi área, eso no quiere decir que yo me las haya visto de rositas. Claro. Además que mi hermano, bueno, fue súper complicado. Mi hermano todavía no ha podido estudiar. Logramos inscribirlo en un instituto, pero aquí la educación es cara. Y Ujú. mi hermano, el primer ciclo del instituto no lo pasó y empezó a trabajar para pagarse el siguiente ciclo. Y bueno, ahí se quedó trabajando. Mi mamá, cuando llegó aquí, empezó repartiendo menús y caminaba, una mujer de 54 años, caminando Ujú. cuadras de cuadras de cuadras para ofrecer menús en las oficinas que había por ahí. Los que le decían si yo quiero un menú, se iba corriendo al restaurante donde ella trabajaba, agarraba el menú y se lo lleva. O sea, mi mamá de verdad que se las vio también bien complicadas y encima el restaurante quebró y no le pagaron completo. Eso eran momentos también de mucha angustia, de mucha incertidumbre. Nosotros migramos con $500, amiga, no migramos con casi nada. O sea, I feel you. imagínate tú. Ya me pasó Imagínate lo tú, mismo. éramos 3 personas con 3 perros. Mi mamá ya estaba jubilada. Yo hubiese preferido que poderle dar todo a mi mamá, pero no se podía. Mi mamá, mi hermano, yo, todos teníamos que trabajar. Sí. Y no tenías, o sea, dentro de todo en Venezuela por lo menos tenías tu casa. Aquí no tenías ni tu casa, tú no tienes nada, no tienes quien a la hora de la chiquita, cónchale, que te dé una mano. No tenías nada, todo eso lo tuviste que construir y a eso es que nosotros vamos que empezamos de cero, porque Ujú. ciertamente empiezas de cero, tienes que volver a crear contactos. Suena maravilloso haber podido ejercer, pero todo lo demás, ay, igual de cuesta arriba para todo el mundo. Claro. No, no, sí lo es. Y aparte, me Sí, parece que eres muy valiente porque ya una vez que uno se hace ese círculo otra vez, que cuesta muchísimo, que te puede contener, volver a saltar es un acto de valentía profunda y por eso te digo que me pareces muy valiente y admiro mucho eso de ustedes, de que se estén atreviendo otra vez otra vez. y otra vez, además, porque no es que es la primera vez, porque es que a uno Sí. le gusta, uno es masoquista. Uno es masoquista. Pero ahora que tú ya has pasado por eso otra vez, yo no lo he pasado otra vez, pero me imagino que ya hay cosas que ya tú ya sabes que son errores y que de repente no vas a volver a caer en eso y de repente en algunas Totalmente. cosas te ahorras.
algunas amarguras. Claro, claro, como te digo, no es la primera vez. Vas a averiguar más, vas a ser mucho más abierta a conocer gente. Y yo creo que parte de lo que hace que uno vuelva a tomar esa decisión es creer en uno mismo, porque tú dices, si lo hice una vez, lo voy a volver a hacer. Mira, yo tardé meses en Argentina en agarrar un currículo, porque yo conseguí trabajo muy rápido en Argentina, pero después quedé embarazada y bueno, en fin, no trabajé durante ese primer año y luego, mira, para yo volver a imprimir currículos y tirarme por una avenida a repartirlos en los restaurantes pasó mucho tiempo porque yo estaba aterrada. Y yo llegué aquí Claro. y a la semana estaba con mis currículos bajo el brazo, buena, aparte en inglés, buenas, aquí estoy yo y quiero trabajar y cuéntenme qué tengo que hacer. Y te das cuenta de que había muchas cosas que uno pensaba que eran muy importantes o sea, o vitales, o, ay, yo no quiero hacer eso, a mí no me gusta eso. No, hermano, vamos con todo, vamos a hacerlo. Y aquí se vino fue a trabajar y a hacer las cosas bien. Si lo hiciste una vez y te fue bien, lo vas a volver a hacer y te va a volver a ir bien. Amén. Además que tú eres mucho más valiente porque tú la primera vez te fuiste con tu esposo y ya, ahora tú te estás yendo con un muchacho y que sí o sí la tienes que hacer, así como dices, ¿no? Yo llegué ya una vez con el currículo, bueno, es que ya ahora tienes un motivo de que sabes que me tiene que ir bien porque me tiene que ir bien. Por eso a mí me encanta que hayamos tenido esta conversación, porque como A te mí también. digo, hay muchas personas que quizás nos están escuchando y voy a hacer un inciso. Amigo, amiga, si tú me estás escuchando, este es un checkpoint. Sí, Hazlo. cámbiate de ese trabajo, no pasa nada, vas a conseguir otro. Estudia ese curso que tienes tiempo viendo, aprovecha la cuarentena, busca, no sé, estudia programación por YouTube, aprende otro idioma, sí lo vas a poder hacer y sí puedes hacerlo. Fin del Hazlo con checkpoint. miedo, pero hazlo. Si sientes que algo te falta, ve y búscalo. No te quedes ahí estancado pensando en, ay, bueno, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Porque después, dentro de 10 años, te vas a arrepentir por no haberlo hecho. O sea, es mejor que vayas, lo intentes, a que después digas, ay, ¿y qué hubiese pasado si? No, mijo, Exactamente. vaya, vaya. Vaya, 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 hermano, vaya. Bueno, y con esta reflexión, con este momento reflexivo, te quiero dar las gracias, Carla, por haber estado conmigo en este episodio de Echando el Cuento. De verdad Gracias a ti que, por la invitación. no, y de verdad que me parece una historia muy, muy interesante y que es muy divertido escucharte de nuevo, poder echar el cuento contigo de nuevo, como en el pasillo de la universidad. Y a ustedes que nos escucharon el día de hoy tomándose su café, picando su cebollita, haciendo el almuerzo o en la vía al trabajo, gracias, de verdad, mil gracias y espero que me acompañen para que sigamos echando el cuento.